Con el gusto de siempre les saludo en este su programa Al Encuentro con la Palabra. Estamos platicando sobre la monarquía. En la cápsula anterior hemos visto la elección que Dios ha hecho del rey David, un joven con muchas cualidades, un joven que es elegido entre varios hermanos para un servicio muy particular: dar fortaleza, dar unidad, dar defensa al pueblo de Israel. Veíamos cómo lo primero que hace David es hacer de Jerusalén la capital del reino. Jerusalén era la capital de los jebuseos y comienza pues una época de esplendor, de grandeza, con un David fuerte, un David que defiende y a la vez expande el pueblo de Israel. Había vencido a aquel rey Goliat como un símbolo de aquel hombre que confiaba en todo momento en Dios. Y a partir de este momento, David quería pues construirle un templo a Dios. Y decíamos cómo es Dios quien le dice a David: tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una dinastía. Y comenzará lo que llamamos el movimiento mesiánico, como de un descendiente de David llegará el Mesías, llegará Cristo nuestro Señor. Yo quisiera que nos fijáramos ahora en otro aspecto de la vida de David, lo que llamamos el punto negro de su vida. Es un hombre que lo tenía todo. Tenía poder, tenía riqueza, pero sobre todo tenía el favor de Dios. Tenía la bendición de Dios. Era un hombre cuidado y protegido por Dios. Sin embargo, llega este momento cuando David ha dejado de luchar y de esforzarse y descansa cómodamente en la terraza de su palacio. Según nos narra el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, conoce a Betsabé, una hermosa mujer de quien se enamora. Pero ella está casada con Urías, un hitita, uno de los generales más bravos del ejército de David. El amor que había prendido fuego en su corazón apasionado lo llevó a ocultar su adulterio mediante un segundo crimen, manteniendo claro está su honorable reputación delante del pueblo. Organizó una guerra contra los amalecitas y colocó a Urías en el frente de batalla en lo más reñido. Recordemos este pasaje, cómo David manda traer a Betsabé, abusa de ella, Betsabé queda embarazada, su esposo Urías, que andaba en la guerra, lo manda traer y David le dice: mira, yo te permito que vayas y te quedes con tu esposa, como queriendo lavar su error. Y Urías le dice a David: no puedo, mi señor, porque en tiempos de guerra los soldados no podían tener relación con su esposa. Era un momento como una consagración, luchar por el pueblo en la guerra. En cambio David es el rey, le permite, le dice: ve, quédate. Urías no accede. Urías se queda a dormir en las puertas del palacio del rey. Y es justamente este momento cuando David lo manda, les pide a sus generales que lo pongan en lo más duro de la batalla. Y será justamente en ese momento cuando muere Urías. Imaginemos, pensemos, ¿qué sucedía en la mente de David? Un rey que lo tenía todo y de repente todo lo echa a perder, porque el poder que él tenía para gobernar, para servir al pueblo, ahora se ha servido a sí mismo, ha abusado de una mujer, pero ahora también manda matar al esposo de Betsabé.
Es un momento sumamente doloroso que habla de lo que hay en el corazón del hombre. Y a partir de este momento, pues viene una crisis tremenda en el rey David. La reputación del rey David hubiera permanecido inmaculada a no ser por la intervención de su amigo el profeta Natán, que lo reprendió mediante aquella significativa parábola de aquella ovejita. Recordemos cómo llega Natán al rey David y le cuenta esta parábola, esta historia. Le dice: mira, rey, había en un pueblo un rey muy rico que tenía muchos animales y quiso hacer una fiesta a sus invitados. Y había un pobre que solamente tenía una ovejita, y el rey prefirió la oveja de aquel hombre, se la quitó y la mató. Cuando termina la historia de contarla a Natán, el rey David se enoja y le dice: ese hombre malvado, ese maldito debe morir. Y le dice Natán: ese eres tú. Tú eres ese hombre que has abusado de tu poder, has eliminado a un inocente por cometer este grave pecado. Y viene pues este momento tan doloroso para David, que algunos dicen que el Salmo 50, este salmo penitencial, se le atribuye a David. Cuando David le dice a Dios: tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame de mi culpa y de mi pecado purifícame, pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está contra ti. Contra ti solo pequé, cometí la maldad ante tus ojos. Aquí más que nunca David se convierte en modelo, porque un modelo es ante todo para imitar y no solo para admirar. Lo que se pudo considerar como un punto negro de su vida fue transformado por Dios en un salmo, en el salmo más humilde y generoso de su existencia. El pecado llorado sirvió para que el elegido de Dios no olvidara su miseria y que sin él no era posible hacer nada bueno. Gracias a ese pecado se reconoció débil y limitado, poniendo desde entonces su total confianza no en su fuerza, sino en la misericordia de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas concurren para su bien, incluso el pecado, con tal de que lo lloremos. No porque el pecado sea bueno, sino porque Dios tiene poder para servir del mismo pecado, para nuestro bien. Músico, artista, que supo hacer de su propia vida el más sublime de los poemas al amor misericordioso de Dios, David así será recordado como un gran hombre, un gran rey, pero un hombre sumamente humano, con una falta muy grave en su vida. Pero supo reconocerlo, supo llorar el pecado y Dios lo perdonó. En David nos vemos reflejados también nosotros, como muchas veces lo que Dios nos ha dado, las cualidades, sobre todo para servir, muchas veces nos servimos a nosotros mismos. Y cuando el poder no se pone al servicio de los demás, entonces con el poder se manipula, se destruyen vidas, se destruyen personas. David lo tuvo todo para ser el gran rey, es el gran rey, pero quedará ese punto negro en su vida, un hombre que no supo corresponder al amor de Dios, un hombre que despilfarró toda esa gracia que Dios le había dado y usó el poder para sí mismo. Desterremos pues a esa parte de ese David que hay en nuestra vida, pongámonos más bien como Jesús al servicio de los demás,
no el servicio para oprimir, sino un servicio que realmente sirva a nuestros hermanos. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la